Hola, ¿cómo están? Bueno, ya estoy aquí otra vez con ustedes y el día de hoy vengo a contarles el chismecito de la parte 2 de cómo creé Beast, porque bueno, ya les hablé ahorita, bueno, ya les hablé en la primera parte sobre cómo nació la idea, sobre dónde me inspiré, sobre muchas cosas que son importantes. Entonces, quiero hacer un paréntesis y hacer un anuncio así gigante en este momento para que sean conscientes de que si no han leído el primer libro y el segundo hasta dónde va, o bueno, si hasta dónde va, o si ya lo han terminado, no lo vean. No lo vean porque, no, o sea, o pueden verlo si quieren también, no hay pedo, pero tienen que saber que esto lleva spoilers, o sea, es 100% spoilers aquí. Em, de todo, o sea, de todo. De tanto del primer libro como del segundo, porque voy a hablarles un poquito de el trasfondo detrás de Beast y de cómo a través de los años, porque literalmente esto ya lleva años, eh, fue cambiando y fue evolucionando y yo también cambié en cuanto a mi manera de, pues, de escribir y de, pues sí, de escribir básicamente y de ir narrando todos los sucesos y de también cómo el enfoque de la historia cambió radicalmente. Y cuando digo radical, es radical, en serio. Bueno, primero que nada, ya les había yo comentado en el video pasado que Beast nace a partir de mis inconformidades con Crepúsculo y de todo lo que yo quería, pero que no pasó. Y así, ¿no? Entonces, a partir de que sucede esto, comienzo, me decido, ¿no? Y digo, bueno, si ellos pueden escribir vampiros que brillan, yo también puedo escribir licántropos que no brillan. Y que sí son licántropos. Entonces ya, ¿no? Superamos a esta, güey. Y avancemos. Entonces ya una vez que decidí escribir, me puse a escribir y se tuvo que hacer toda una remasterización. Porque primero pues tuvimos que escoger el tiempo narrativo, si iba a ser presente, pasado, cómo íbamos a estar escribiendo en primera, en segunda, en tercera, cómo se iba a narrar la historia, que fue algo muy importante. Y ahí también fue donde empecé yo con el desarrollo de los personajes, ¿no? De quién va a ser quién y todo el show. Entonces Adeline ya estaba definida y no estaba definida, porque Adeline yo la quise hacer rubia y blanca por una razón. Me acuerdo, ay, no me acuerdo cómo se llama esta película de la abogada rubia, por aquí luego se las pongo, en la que sale que es la típica chica, ¿no? Que la estereotipean mucho sobre que las rubias no son inteligentes o cosas así, o no, sí, que no son inteligentes, que son nada más como pura cara bonita, ¿no? Y ya, entonces dije, vamos a tomar este estereotipo y vamos a cambiarlo así, ¿no? Porque Adeline es muy inteligente, o sea, se nota que en cuanto a materia le sabe. El problema no es tanto en cuanto a materia, es más como en la vida cotidiana, debido a que pues ella eh, pues es criada en casa, ¿no? Que también ese fue otro punto que es como que muy fundamental dentro de la historia, porque ella nunca ha socializado y nunca ha salido y era como que, entonces Adeline viene de su burbuja completamente en la que no sabe del mundo exterior. Ni, o sea, ni nada. Sí, o sea, se nota. Entonces, pues de ahí parten algunos problemas como que sociales que tiene al principio de la novela. Pero antes de llegar a todo eso, bueno, se hizo a Adeline, ¿no? Y ya después era el interés amoroso que pues tenía que ser un licántropo. Lo siento, iba a ser un licántropo, tenía que ser un licántropo porque yo tenía esta idea del romance de Valhensi y la hija del duque, que creo que sí era un duque, el regente que andaban cazando a Vlad, y yo tenía esa imagen y yo decía, sí, por favor, sí, necesito un romance con un licántropo. Y entonces pues ya no, a partir de esto fue de, ok, va a ser esta chica que va a llegar a este pueblo y en este pueblo tiene que haber este licántropo. Y a partir de esto fue como que de, ok, ¿y por qué va a estar este licántropo aquí? ¿Y por qué ella va a llegar a este pueblo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, a la hora de desarrollar una historia tip para todos los que quieran escribir, siempre tienes que, bueno, yo al menos así soy a la hora de escribir, tienes que buscar un porqué, un porqué. Ir hilando, ya después la misma historia te va a ir
sacando las cosas. Entonces yo sí soy como que tengo que acomodar las cosas en su lugar, ¿no? Entonces, la verdad, ahorita ya que llevo casi un 80% de la historia escrita, ya tienes que regresarte a libros anteriores y empezar a coser partes y tomar formas. Pero al principio de la historia sí, o sea, todo el primer libro de Beast, que es Blood Gin, es muy... sufrió muchos cambios. Porque, por ejemplo, Usted era el interés amoroso al principio de la historia y después se deshizo. ¿Por qué? Porque no podía ser, o sea, ¿cómo el licántropo va a llegar a tu casa? O sea, no. Yo no le iba a dar un trabajo de repartidor a Lance, que también Lance, de ahí surge Lance, porque fue, ok, vamos a hacer un licántropo. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Aquí hay dos versiones de la historia. Mi editor dice que él le dio el nombre a partir del anime de Nanatsu, ¿no? De Lancelot. Y a mí me gustó el nombre de Lancelot por William Shakespeare cuando estaba leyendo, pues, Lancelot. Y así, ¿no? Entonces ya de ahí sacamos la derivación de Lance. Y fue como que, ok, ya tenemos a Lance. Es un licántropo. Y está en este pueblo. Y fue como que, ok, ¿y por qué está en este pueblo? Y entonces empezamos a desarrollar a Lance, no, tal cual. Su historia, su pasado, de dónde viene, la manada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya después también Adelaide, ¿no? ¿Quiénes eran sus papás? ¿Quiénes eran, pues sí, sus papás? Si tenía hermanos, cómo vivía, con quiénes se relacionaba. Y empiezas a crear personajes que en el momento de la historia tú no los ves, pero yo ya los tengo. O sea, yo a Evelyn te la presento hasta la época del caldo, ¿no? Y Evelyn es alguien importante dentro de la historia porque pues es su niñera. Y también de ahí, por ejemplo, nació Elliot y nació esta triada de mis 3 niños de oro, por decirlo de esa manera, que era Elliot, Margaret y Norman, que eran un show. Y me encantó escribir ese capítulo donde narro a partir de Margaret y de toda la disolución que tiene con Megan, porque también ya después tuve que desarrollar a Margaret. Y Margaret en la primera historia, que iba a ser una biología de 2 libros, no desarrollé bien para nada Margaret. Margaret se perdió en los confines del mundo. ¿Por qué? Porque la historia, la primera historia, la original, como la base, ¿no? De Beast era el romance, tal cual. Ella llegaba al pueblo, se enamoraba del licántropo, se iba con el licántropo y se acababa. Esa era la historia base. Entonces ya después pues surgió y nos dimos cuenta de que pues, no iba a ser así, porque no podía ser de esa manera en Beast. O sea, no... Se fue hilando la historia a tal punto en el que tuvimos que hacer cambios muy radicales en la narrativa y en el concepto de la historia básica, porque perdimos a Margaret. Y eso ya también fue conforme fueron surgiendo personajes, porque Richard ni Evan estaban contemplados, pero yo necesitaba que ella fuera al bosque. Y de ahí nace la fiesta. Y después de eso también estaba el hecho de que, por ejemplo, algo que a mí me dolió mucho del primer libro fue matar a Richard. Yo amaba a Richard. O sea, siendo honestos, Richard era el personaje... Era el pretendiente amoroso de Adelaide más sano, ¿sí? Porque Austin estaba en esta etapa de que no sabía controlar sus emociones ni sus sentimientos y estaba haciendo apenas esta regulación emocional para ser un joven adulto estable. Entonces, Richard ya iba a terminar la universidad, ya iba a tener un empleo, ya siento que estaba como que en esta etapa de ser un adulto maduro o en camino a hacerlo, ¿no? Tenía los pies más plantados en la tierra. Y Evan pues era Evan. Evan es Evan. No tengo otra manera de explicarles a Evan. Evan era Evan. Punto. Yo amaba a Evan. Me caía muy bien. Pero sí, no. Y Richard no, Richard era como que mi niño, era de cosita, bien tierno. Y Lance no, o sea, Lance es Lance, o sea, Lance aquí y no me toquen a mi obra, ¿ok? Lance es Lance. Y pues me dolió mucho matar a Richard. Tuve un bloqueo de 2 años en el que yo no pude seguir escribiendo y luego cada vez que agarraba el libro estaba llorando porque
no podía escribir ya sin él y me dolió mucho su muerte. Y ya después de que lo maté dije, pues ya puedo acabar con todos, no me importa quién seas, vas a morir, ya no tengo corazón. Me sentí descorazonado, o sea, sí, literal fui Kat de la Reina de Corazones. Me dolió mucho, pero mucho de verdad matar a Richard. Hasta la fecha aún me duele acordarme de él, pero ya lo superé un poquito más ya. Ya estoy como que un paso más allá. Y después también Lance. Lance es muy importante en el primer libro porque Lance te empieza a meter a todo este mundo paranormal, ¿no? Y te empieza a enseñar que no, nada es lo que parece. Y también ahí hay disputa, porque yo el primer libro lo iba a hacer todo con Adelaide, ¿no? De cómo se enamoraba, de cómo se iba a la manada, de cómo llegaba, bla, bla, bla. Y el segundo libro iba a estar narrado a partir de Lance. No sabía, o el concepto en general no estaba como tal definido porque no sabía si iba a empezar a narrarlo a partir de que ellos llegan a la manada y hacer todo desde Lance, o si iba a abarcar todo el inicio y todo el segundo libro en esto, ¿no? Iba a ser dos partes, por decirlo de esa manera. Y al final pues no sucedió así, no pasó. Y fue como que y entonces ahí también entró mucho mi editor, que fue el que me ayudó como a escoger, ¿no? Me dijo, no, pues podemos estar metiendo un capítulo y un capítulo. Y ya así fue como se quedó la narrativa para, pues para estar haciéndolo, ¿no? O sea, un capítulo y uno. Y pues ya, eso fue el primero. Y también, un comentario que me hicieron en mi club de lectura cuando se pusieron a leer Beast, porque ya lo leyeron, bueno, algunos, fue que era muy detallista a la hora de mi narrativa, pero es que soy así, es mi estilo, lo siento. Soy muy detallista a la hora de hacer descripciones y a la hora de hacer muchas cosas, que también eso es algo que he cambiado a partir de los años, porque me he dado cuenta de que ya no escribo como escribía en el primer libro, no solo porque la historia cambió y el trasfondo de la historia cambió, porque ya después tuve que narrar qué pasaba con Margaret, quién era Margaret, empecé a desarrollar muchísimo más al personaje y a darle más peso sobre la historia, porque en la primera versión Margaret se perdía en los confines del mundo y nunca sabíamos qué pasaba. Entonces era como que y ya no, ya Margaret actualmente en el tercer libro ya apareció, ya anda por ahí haciendo desmadres. Me encantó el drama, de verdad, yo amé el drama y siento que va a ser muy difícil para mí escoger entre mis 3 libros, ¿no? O sea, ahorita los 3 que llevo va a ser muy difícil porque el primero me gusta, pero ya comparado con el 2 y con el 3, la verdad es muy flojo. Y es a lo que voy, que sí entiendo también esa parte en cuanto a la crítica, pero también entiendo que es porque la historia tuvo todo un cambio. O sea, Beast no estaba planeada para ser la saga que es, sino que fue cosiéndose, fue exigiéndome más y fue pidiéndome más personajes y fue creciendo el mundo y ya no se quedó en ser solo un romance paranormal donde la chica se va con el licántropo, y empezaba a crecer este show y me encanta porque me encanta, o sea, es todo un mundo que la verdad yo sí los invito a que lo vayan a ver. En cuanto al libro 2, en el libro 2 pues ya les presento yo a James, a mi James Memes y a mi equipo Rocket, por decirlo de alguna forma, porque también, por ejemplo, el escuadrón nace a partir de no sé ni yo de qué salió el escuadrón ahorita que me acuerdo. A partir de que empiezo también a meter a Norman a la historia, a mi papá, a nuestro papá. Y Norman también empieza a tener como un peso, ¿no? Y la organización se crea a partir de que nace Elliot como personaje. O sea, Elliot fue el primer personaje dentro de tal cual de la organización. Y a partir de Elliot nace Lucian. Y a partir de Lucian se empieza a desarrollar toda la organización. Y ahí es cuando meto a Norman también a la organización. Y
de ahí pues ya empiezan a agregarse más personajes y el mundo tiene una super mega expansión a partir de esto, porque, o sea, Lance te expande el mundo en el primer libro porque te dice que pues es un licántropo, ¿no? Y que hay criaturas y que Adeline no es tan humana como ella cree. Y él te empieza a hacer como que esta expansión del mundo, ¿no? Y entonces en el libro 2 el que te hace, siento yo, esta expansión del mundo es Elliot. Bueno, desde mi perspectiva como escritora, desde mi perspectiva como lectora, pues ya siento que sería tanto Norman como James los que harían esta expansión, pero la realidad es que el primer personaje dentro de la organización que se creó fue Elliot y enseguidita fue Lucian y así, ¿no? Para, para hacer a la organización. Y todo fue como que acomodándose y teniendo esta estructura de la NLB. Y a partir de ahí, pues ya el mundo creció, se expandió y entonces ahora sí es cuando empieza a surgir más, o sea, empiezan a hacerse las introducciones apropiadas para las demás especies, que pues son los acuantes, los centauros, los minotauros, etcétera, 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 ¿no? Que yo aquí ya se me está yendo la lengua y estas cosas aún a lo mejor todavía no salen. Voy a tener que ver cómo programo este fragmento porque se me está yendo aquí la lengua. Entonces, pues nada, ya a partir de ahí pues la historia empieza a tener muchos cambios. En el que, pues sí, o sea, en el primer expansor del mundo fue Lance. En el segundo, yo siento que se podría dar el crédito como tal cual a la narrativa, a Elliot, un poquito, porque pues es el que llega y se presenta, y a James, porque es como que el mejor amigo, ¿no? Y pues sí, ya de ahí empieza a desarrollarse, y en el tercer libro, pues ya en el tercer libro es otra historia, o sea, nada que ver con lo que ahorita están viendo en el segundo, que de ese todavía no puedo hablarles mucho porque no, está bien que les dé spoilers, pero no tantos. Y pues ya, o sea, Viz tuvo estos cambios en cuanto a la adaptación, porque primero era una novela centrada meramente en el romance, que inclusive te estoy diciendo, perdimos por completo a Margaret y nunca supimos de ella, jamás apareció su papá, mandamos la escuela al caño y muchas otras cosas, pero en el transcurso de que fuimos creando personajes y de que la narrativa fue encaminándose, porque tuvo que encaminarse, mi editor fue como que me sapió, me cacheteó y me dijo, a ver, ¿qué pasó con mi mamá? Porque aquí ya te estás yendo hacia las cabras al monte. Entonces fue como que pues no sé. Y entonces ahí fue cuando empezamos a desarrollar también a Margaret, que es alguien muy importante dentro de la historia, porque tiene pues su historia con Megan. Y a partir de que desarrollo a Margaret, también empiezo a desarrollar a Megan. Y de por qué su odio hacia Margaret. Y que de cierta manera pues estaba mal, pero ella se desahogaba con Adeline porque miraba en Adeline, en Margaret. Y pues ya después de eso ya pude matar a todos los que quise. Sí, mi trauma en esta novela creo que siempre ha sido y será Richard Forever. ¿Qué más les puedo contar? Veamos, ¿qué más les puedo contar? Cristal me hizo una pregunta que siento que sí está muy interesante y que nunca me había planteado, pero a la hora de que yo estuve escribiendo Beast, o cuando yo tenía, o sea, Beast ya tiene como 5 o 6 años detrás de cámara. Entonces, cuando yo empecé a desarrollar Beast, yo tenía esta idea de el romance paranormal con los licántropos, que en ese momento pues todavía no estaba en auge como lo está ahorita, porque ahorita ya se creó todo, o sea, yo me perdí de Wattpad y de internet y de todo este show como 2 años, 3 años, y de pronto regreso y ya hay mates, ya hay lazos, ya hay marcas, ya hay todo el mundo, y yo así como que ¿qué sucedió?
o sea, ¿qué sucedió aquí? Y entonces fue como que de, ok, yo tenía ideas en mente que iban muy relacionadas o muy enfasadas a esto, porque antes de escribir cualquier cosa yo sí me meto y me investigo, o sea, mitología, historia, religión, culturas, etcétera, 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 para crear tal cual el mundo. Entonces, cuando empiezo a ver que ya había todo este show atrás, me quedé con cara de, ¿qué está sucediendo aquí? Porque sí quería que tuvieran una conexión, pero no quería que fuera algo tan paranormal como podría ser el lazo, ¿no? De los mates, de que las huelen, es el ejemplo, de que las huelen y ya es como que te amo de por vida. No, chiquita, aquí no, aquí yo te huelo y te mato. Así que eso fue un punto para mí que a mí me gustó mucho de mi propia historia. Después de esto que se hizo, fue como que de, ok, Lance está con Adeline, pero no es porque sea su mate, no, aquí no hay mates, no hay lazos y no hay nada, aquí eso no aplica. Entonces, Lance se queda con Adeline, no está con Adeline porque él quiere estar, en parte sí, él lo dice, en una parte de la historia él lo dice mismo, clarísimo, él lo dice, que sí se siente atraído por ella por su olor, porque pues, o sea, sí, o sea, quiere cortarle el cuello y en cierta parte eso es lo que pues lo atrae, ¿no? Como que lo tira, es el animal que lleva adentro, pero también es un hombre que la desea. Entonces, él tiene mucha fuerza de voluntad para poder estar con ella. Y ya. Y ya. Entonces, no, aquí no hay lazos. Y me hubiera gustado poder meter marcas, pero por obvias razones no podían marcarse. Aunque sí existe. Entonces ahí también fue cuando ya empecé a mezclar lo que hay en cuanto al lore o en la cultura general ahorita que hay con los mates y los alfas y los betas y todo esto. Entonces yo ya tenía mi propia jerarquía, porque si investigan un poquito los lobos, sí hay como tal cual así, o sea, sí se dividen de esa manera, que son los alfas, los betas, los deltas y así. Entonces sí los hay. En la vida real, ¿no? En una manada está organizada de esa manera. Entonces pues ya, también por esa razón dejé los rangos y se hizo ese desglose, porque yo ya tenía previsto ese esquema con anterioridad, antes de que se hiciera todo esto de los betas y todo eso. Entonces era como que, ay, me robaron mis ideas de nuevo. Entonces ya a partir de eso fue como que, ok, respira, vamos a ver cómo hacemos para que esto funcione y seamos únicos y detergentes como los unicornios. Y pues ya a partir de allí fue que empieza a hacerse, se empezaron a hacer los cambios para que no fuera la misma historia reciclada que todas las historias donde ella o es humana o es una omega o es etcétera, etcétera. Entonces Adeline no es nada de eso. Y también me gustó esa pregunta que me hizo Cristal, porque fue como que sí, es cierto, o sea, no lo había especificado, o sea, no viene específico hasta el libro 2. Y ya. Entonces, básicamente, pues eso fue como que la secuencia, la narrativa y el desarrollo en general. Ahorita lo voy a dejar ahí porque si sigo hablando yo sé que les voy a contar cosas del tercer libro y ya llevo casi 30 minutos, entonces ya, es un buen tiempo para retirarme estratégicamente. Ya solté todo lo que tenía que soltar. Y, sí, ¿qué pensaron de mi ilusión? O sea, yo sé que al final del libro muchos deben odiarme y muchos deben de amarme, pero lo hice. Lo hice y no me arrepiento de nada. De nada. Debo de decir que no fue idea mía. Yo me negué, rotundamente me negué a hacerlo, pero ya después es que no podía evitarlo, o sea, me llamó demasiado potente la atención hacer a ese dark ghosting.
y hacerle competencia a Lance. Pero ya después las cosas cambiaron porque Lance y Adeline ya estaban muy unidos, muy compenetrados. Y yo dije, no, ahí ya no hay manera de que nada ni nadie entre. Entonces dije, ok, entonces ¿qué hago con mi Dark Custin? Y entonces ahí empecé a desarrollar a mi Luz Jess, o a mi Jess Luz. Y me gustó también, siento que es una de las parejas que más me han gustado de toda la saga, después de Adeline y Lance. Jess y Lucian son de mis favoritos. Y ya al final dejamos a James Memes, que al final se lo dejé con su madre, solo se fue de, está bien, quédatela, no hay pedo, te amo, chiquito, si la quieres es tuya. Y ya, soy un buen dios, ¿no? Aunque eso sí, a todos les ha dado su globito traumático, no voy a decir que no. Y ya. No sé cuándo voy a publicar esto porque siento que di demasiados spoilers, pero